Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes. Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a hacer opinión con Pablo San Martín Rodríguez sobre lo que se constituyó el día de ayer. El mensaje del presidente de la República de los 3 anuncios que va a hacer en los días lunes. Ayer fue el primer anuncio, faltan 2 anuncios más que los hará consecutivamente cada lunes de este mes de diciembre. Pero lo que dijo Pablo el día de ayer el presidente de la República es el incremento del salario básico unificado de $25. No hubo nada de negociaciones ni cuestiones de que a favor o en contra de lo que se estaba discutiendo en el Ministerio de Relaciones Laborales, y el presidente de un solo discurso dijo $25 el incremento para el 2022 del salario básico unificado. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. El salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425, con $25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años. Pablo, eso es lo que dijo el presidente de la República la noche de ayer. Y lo que nosotros a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día manifestamos, el discurso de la tranquilidad en este mes de diciembre. Pablo, bienvenido. Lyndon, un placer nuevamente estar a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, a través de esta alianza de medios de comunicación. El discurso de la tranquilidad. ¿Por qué el discurso de la tranquilidad? No veamos los números o los valores económicos de lo que es ya el alza del salario básico unificado 2022 de $425, sino qué es lo que propende y cuáles son los efectos colaterales que conlleva dicha disposición presidencial. La comisión o lo que se reúne el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, gremios de empresarios y otros sectores económicos del país, al parecer se quedaron con los papeles en la mesa para poder comenzar a hacer protagonismo político y generar distanciamientos o acercamientos. Con esta decisión, el presidente de la República pone ya en debate las formas y los mecanismos de cómo financiar los $25 en el 2022 para ser insertados dentro del salario básico unificado de los $400. Pero vamos a las palabras de la tranquilidad, del mensaje de la tranquilidad. Primera fortaleza de lo que es la discusión sobre el tema laboral. Los señores sindicalistas en este momento pierden la forma de canalizar observaciones y discursos para decir no es el valor correcto de lo que se ha establecido el compromiso presidencial. Se quedan sin piso en la discusión y genera una tranquilidad dentro de las masas laborales ecuatorianas o de la parte laboral del pueblo ecuatoriano, en la cual $25 el 2022, $25 el 2023, $25 el 2024 y 25, entonces a lo mejor esa información comienza a generar ya desactivar o se desactiva cualquier reclamación netamente patronal o netamente
grupal de los trabajadores, no sindical, porque en este momento los sindicatos prácticamente están con la amenaza que no son necesarios dentro de la estructura del Estado ecuatoriano esa forma de sindicalismo ideológico partidista, sino el sindicalismo obrero que visualiza y genera actividad de doctrina en el aspecto jurídico para poder restablecer y reparar cualquier afectación a lo que es el tema laboral del pueblo ecuatoriano. Eso es muy distinto frente a la acción ya netamente ideológica partidista de los dirigentes gremiales actualmente. En la parte política del Estado ecuatoriano, las fuerzas de oposición, ¿qué dirán sobre este contexto? Cuando en anteriores años el nivel económico, el valor económico de las alzas que han existido no han estado por ese nivel. Y no es que estemos defendiendo la tesis de lo que dijo el gobierno la noche de ayer, sino que estamos hablando políticamente en ese sentido. ¿Qué dirán los sectores de oposición políticamente? ¿Cuál va a ser el discurso para poder decir es correcto o incorrecto lo que dijo el presidente de la República la noche de ayer? Y para eso tienen que tener un fundamento en lo que es la base económica, de la estructura económica del Estado ecuatoriano y también de la base jurídica. Y con estas disposiciones a lo mejor se comienza a reformar un poco el tema del Código de Trabajo, porque para ser competitivos frente a la canasta básica es necesario tener poder adquisitivo por parte de los ciudadanos para llegar a la canasta básica. Pero a la vez necesitamos mayor producción para abaratar costos económicos de lo que es la producción de esa canasta básica, que es allí el problema. El problema de la producción de la canasta básica es lo que incrementa ese valor. ¿Por qué? Porque los costos de producción en el Estado ecuatoriano son sumamente altos en relación a otras latitudes de América Latina y del mundo. Entonces, el Código de Trabajo y el Código de la Producción a lo mejor van a tener que observar determinados aspectos jurídicos y también determinados aspectos económicos que tendrán que ir por sí solos modificándose para poder llegar a lo que sería el sueño ecuatoriano de tener poder adquisitivo para llegar y sobrepasar el valor de la canasta básica que permita nutrir al pueblo ecuatoriano no solamente en la actividad alimentaria, sino en otros aspectos esenciales y vitales para salud y bienestar del pueblo ecuatoriano. Y en esa modificación, abaratar los costos de la canasta básica para llegar a ese nivel óptimo, es necesario y vital revisar costos económicos de producción, incluso insertar tecnología tanto de inteligencia artificial como también tecnología que le permita tecnología de la robótica que le permita abaratar costos económicos de producción. Y cuando ello ocurra, a lo mejor la inteligencia artificial va a comenzar a competir con el tema laboral. Y allí va a ser esencial y vital hacer una revisión jurídica del contexto del Código de Trabajo para determinar qué tipo de salario y qué tipo de forma o mecanismos o modos de contratación de aquí en adelante se tienen que dar para generar ese bienestar y poder estar al alcance de poder costear o comprar la canasta básica en el territorio ecuatoriano. Entonces, vamos al discurso de la tranquilidad. El presidente lanzó su objetivo, $25, y al parecer apacigua los ánimos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, pero también genera una dinámica de una actividad jurídica y de observación política a los medios y mecanismos de producción, Lindon, y ciudadanía en general. Claro, Pablo, y justamente esto es lo que manifestó el día de ayer, y conversábamos inmediatamente con algunos amigos a nivel nacional.
prácticamente desarticuló todo el discurso que más temprano Carmen Luisa Samaniego entrevistaba al presidente de la CONAI, Leonidas Issa, que puntualizaba concretamente, Pablo, la debilidad de la palabra del presidente de la República y no le creen, y que para enero del 2022 se realizaría una jornada de protestas. Pero aquí viene una pregunta a la que nosotros ayer manifestábamos. Con este mensaje que lo dio el presidente de la República, desarticuló todo ese movimiento de posible movilizaciones que se den en enero del 2022. Pero además de ello, ¿usted los ha escuchado a los dirigentes sindicales cuando dice el presidente: estos $25 servirán para mejorar el entorno de las familias ecuatorianas en salud, educación y otros aspectos más? Pero la dirigencia sindical, la dirigencia de la CONAI, solo está preocupada en pedir la rebaja de los precios de los combustibles. ¿Y por qué no exige de que se compren y exigir dónde está el recurso económico para las medicinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los hospitales públicos, Pablo? Exacto. ¿Y qué han dicho sobre el tema de la corrupción? ¿Cuál ha sido el levantamiento indígena para reclamar, por ejemplo, la reparación del daño económico al Estado ecuatoriano por gobiernos como el del expresidente Correa y del señor Lenín Moreno, que son los últimos 15 años que prácticamente el problema del gasto económico, del incremento de la burocracia del Estado ecuatoriano ha sido dantesco y ha generado inseguridad económica al mismo Estado ecuatoriano, no se diga al pueblo ecuatoriano. Y por esas circunstancias de incremento de personal, de haber producido y respaldado y a lo mejor propiciado aspectos de corrupción, el pueblo ecuatoriano ha tenido que pagar impuestos y los impuestos se han incrementado. Recuerde usted, lindo, mi ciudadanía en general, que la canasta básica que habla el INEG, que todo hogar ecuatoriano debe de tener y estar al alcance de dichos núcleos familiares, se incrementó en el gobierno del señor Correa. El litro de aceite de un valor determinado que no superaba ni el dólar americano, hoy cuesta más o 3 o 4 veces más de lo que fue en el inicio del gobierno del señor Correa. Entonces esa canasta básica es la que se incrementó. Aparte de eso, el tema laboral, el costo económico de la jornada laboral de un trabajador en el Ecuador es sumamente costoso en relación a otros países de América Latina. Eso incrementa y encarece la canasta básica. Por eso estamos manifestando. El discurso de la tranquilidad ya lo dio el presidente. Se incrementan $25. Y los trabajadores a lo mejor van a estar complacidos con ese tema, pero la dirigencia sindical y los grupos como la CONAIE no están a lo mejor de acuerdo. ¿Por qué? Porque les quita protagonismo de comenzar a discutir que únicamente la gasolina es el sistema productivo del Ecuador. No, los medios de producción en el Ecuador son una variedad. No solamente es talento, fuerza laboral, no solamente es tierra o recursos naturales, es también conocimiento, ciencia, seguridad jurídica y otros elementos que aún se nos escapan a nosotros en este momento de lo que estamos realizando este comentario. La gasolina simplemente es un porcentaje mínimo de lo que es el tema de la producción en el Ecuador, y que con los mecanismos mundiales de las nuevas energías, la gasolina va a pasar a lo mejor a un plano terciario de que no es necesario para los niveles de producción, con las nuevas tecnologías y garantizar esos niveles de producción. Acá es el sistema, los medios o los mecanismos de producción los que tendrán que comenzar a ser vigilados, observados, modificados y a lo mejor rectificados jurídicamente. Estamos utilizando la palabra rectificados para podernos entender que hay que rectificar algunas anomalías jurídicas que fueron herencia del gobierno anterior. Si queremos ser competitivos en estos modos de producción, tenemos que visualizar este problema que tenemos en el sistema que produce esta riqueza para el Estado ecuatoriano y genera fuentes de trabajo, lindo. Pablo, y justamente ayer el presidente de la República, además de anunciar el incremento del sueldo básico unificado de $25 para el 2022,
también manifestaba que desde el próximo mes, es decir, enero del 2022, cientos de miles de artesanos profesionales y microemprendedores sentirán alivio directo a sus tributos y a su vez contarán con los recursos necesarios para garantizar seguridad, salud y levantar las grandes obras que necesita el país. Eso es lo que dijo ayer el presidente de la República. Lindo y ciudadanía. Lo que pasa es que el presidente de la República viene de una actividad laboral que gesta la parte de los sistemas de producción del Ecuador y del mundo. Es el sistema financiero que nutre a lo que son las economías de los estados. A lo mejor, en su forma de observar y en esa perspicacia profesional de lo que es la producción, se dio cuenta que si a un artesano le cobran los impuestos es retrasar su forma de producción. Es preferible dejar que él tenga esos impuestos y con esos impuestos a lo mejor pueda construir una o dos fuentes de trabajo para su establecimiento y generar prosperidad económica. Pero aquí para ya no llamarse artesano y cobijarse en esa figura, sino llamarse empresario de ese sistema de producción artesanal que va a generar más fuentes de trabajo y va a pagar los tributos que el Estado requiere para poder ser y perfeccionar la vida republicana del Ecuador. Entonces, a lo mejor eso visualizó el presidente de la República. Es preferible que ese impuesto se quede en el artesano que lo va a administrar y lo va a manejar de mejor forma porque lo va a invertir. Porque en el gobierno del señor Correa y Lenín Moreno, esos impuestos iban directamente a nutrir las arcas de la corrupción. Eso es lo dantesco y lo lamentable que sucedió en la República del Ecuador. Acá está utilizando a lo mejor la forma más prudente y lógica de razonar sobre temas económicos y de tributos de un Estado para que ese ciudadano, ese pequeño emprendedor pueda prosperar, Lindo. Así es, Pablo, y justamente en esta base yo le entiendo al presidente de la República que dice a los artesanos y microproductores. Posiblemente en el transcurso de las horas el Servicio de Rentas Internas determinará quiénes son los verdaderos artesanos, porque bajo esta figura de artesanos hay empresarios que facturan más del $1.000.000 y pagan 0 impuestos, Pablo. Claro. Tarifa cero que se dice. Se tiene que revisar, no cobijarse en la figura de artesano. ¿Quién es verdaderamente el artesano? El artesano es el que produce, manipula y fabrica un producto o un servicio o un aspecto de mercancía, pero con sus manos, de forma artesanal, sin la ayuda posiblemente de medios tecnológicos. El martillo, el cincel y el serrucho y los elementos de carpintería simplemente son mecanismos de auxilio, pero todo se hace a través de la forma manual, por eso se llama artesanal. Y cuando ya es a través de máquinas, discúlpeme, ya no entra la figura de artesano, sino de semi-industrial. Y en esa característica tenemos que ir cobrando lo que serían los tributos o estableciendo las figuras jurídicas para poder generar esa protección del Estado a través de lo que sería el pago de los tributos al mismo Estado. El cobijarse con la figura, por ejemplo, de artesanal, sería para determinados sectores que utilizan la mano, la fuerza laboral, directamente. Y le pongo un ejemplo. Las ganaderías de los ciudadanos que tienen 2 o 3 semovientes y que producen unos 10 litros de leche diariamente y que toda su actividad la realizan de forma manual y personal, frente a una hacienda que tiene unas 100,000 vacas o semovientes de producción lechera y en la cual, para poder ordeñar y tener el producto lácteo, utilizan ordeñadoras mecánicas. ¿Cómo se llama eso? ¿Trabajo artesanal o trabajo semi-industrial? Entonces, a lo mejor el presidente está utilizando toda esa experticia para decir,
aquí las figuras jurídicas, por eso yo le manifiesto Lindon y Ciudadanía, el Código de Trabajo va a tener con esto muchas reformas e incluso a lo mejor totalmente su reforma. El Código de Producción a lo mejor va a tener variaciones. ¿Y cuáles son los sistemas de producción del Estado ecuatoriano? Semi-industrial, industrial y artesanal. Caracterizarlos en ese sentido. La producción agrícola, Lindon, habrá que revisar también en qué tipo entra, si es artesanal o industrial. Artesanal hasta qué punto, industrial hasta qué punto. Por ejemplo, el señor de los tractores que dijo, yo solo tengo un tractorcito y reclama toda la protección y no pagar impuestos. El tractor ya genera que la actividad agrícola del señor Isa prácticamente es semi-industrial. Entonces hay que ir evaluando esas situaciones y a lo mejor allí comenzamos a abaratar el costo de la canasta básica en el Estado ecuatoriano, Lindon y Ciudadanía. Así es, Pablo, y estaremos pendientes el próximo lunes cuando haga el segundo anuncio de los 3 que dijo en días anteriores el presidente Guillermo Lasso, y que seguro será también dentro de lo que es la materia de la producción o posiblemente de seguridad en el Estado ecuatoriano, Pablo. Lindon, y con esto finalizo, y a lo mejor no me equivoque. El presidente hace tiempo atrás, incluso en la campaña, comenzó a hablar sobre insertar tecnología en los sistemas de producción del Estado ecuatoriano. ¿Qué pasaría si se comienza a insertar tecnología inteligente en agricultura y ganadería? A lo mejor allí van a haber novedades en la parte laboral y también en la parte de cómo está estructurada la agricultura y ganadería en el Ecuador. Entonces ya no es únicamente reclamar el incremento de la gasolina. Ese discurso de la gasolina prácticamente es el discurso de la década 70, cuando decían no al pago de la deuda externa y con el libro de ni sé quién, luchar y estudiar junto al pueblo. Ese membrete y ese tipo de análisis político quedó en el pasado. Estamos en el presente, donde la inteligencia artificial está jugando un papel muy fundamental y allá hay un peligro a la fuerza laboral del ser humano, de la especie humana. Gracias, Lino, por este aporte y también por este segmento de opinión. Gracias, ha sido Pablo San Martín Rodríguez a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, haciendo información sobre lo que dijo el día de ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. El salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425, con $25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es